veis, el seminario intenta investigar sobre cuánto hay de nueva práctica en el derecho poético, en las formas de hacer ahora en la contemporaneidad, y venimos ya desde hace 2 años, bueno, pues hablando de múltiples subgéneros, de múltiples disciplinas, desde el spoken word hasta la pospoesía, polipoesía, poesía sonora, bueno, infinidad, ciberpoesía, y casi siempre digamos que necesitábamos, para evaluarla como nueva práctica, no solo muchas veces el soporte en el que se desarrollaba la poesía, en este caso, pues, por ejemplo, con la videopoesía está claro, se trabaja desde el vídeo y eso requiere de una actualización tecnológica que a principios del siglo XX pues a lo mejor no se tenía, o a veces también desde el contenido, ¿no? Desde cómo el qué se decía, qué discurso se generaba, o cómo se relacionaba ese hecho poético con la realidad, con la sociedad. Y hoy es la primera vez que traemos algo pues absolutamente único, en el sentido de que tanto el soporte y la técnica con la que se trabaja es muy poco desarrollado y muy poco popular, por decirlo de alguna manera. De hecho, casi podríamos decir que nuestro invitado de hoy, que es Pepe Buitrago, que ahora os diré un poquito de su trayectoria, en tanto su obra plástica entra a trabajar con el holograma y más allá trabaja con la poesía experimental, podríamos calificarlo que es el único holopoeta que tenemos en España, y sin duda uno de los pocos holopoetas que tenemos en el mundo. Más si cabe cuando la propia técnica holográfica aplicada al arte plástico pues genera una frontera, tanto en cuanto Pepe suele usar muchísimo, como veréis a continuación, la palabra en su obra, esa frontera, ¿no? Que a veces también nos gusta mucho hablar de ello aquí en el seminario, entre poesía y arte, ¿no? Y entre otras disciplinas artísticas, ¿no? Cómo genera sinergias y cómo se retroalimenta. Pepe Buitrago inicia su actividad artística en la pintura. Tras viajar a Nueva York con una beca Fulbright en 1985, se introduce en el campo de la holografía, y la exposición Pintura, Hierro y Luz de Madrid en 1989 es indicativa de un rumbo que se afianza al establecerse seguidamente en Londres, donde residió hasta 1996. Allí realiza la holoescultura What Do You Think? Benjamin Rhodes Gallery, 1989, y en 1990 recibió la beca de la Fundación Pollock and Krasner de Nueva York. La apariencia de la realidad de la apariencia, es el argumento de una serie de trabajos realizados por Buitrago durante los últimos 20 años. Una reflexión acerca de la delicada línea que discurre entre lo real y lo irreal. La sutil barrera entre lo que conocemos y desconocemos, entre lo que la realidad nos muestra y nos oculta, ¿no? El holograma parece que da mucho pie para reflexionar sobre estas cosas. Con las instalaciones Throwing It Down the Drain, geometría, simulación, disimulación, sostenible e insostenible, realizada con la beca Residencia del Centro Holografía Nueva York 2004. Nadie es nadie, bueno, tiene cantidad de trabajos por todo el mundo. En 2010 participó en la tercera Bienal de la Fundación 11, Complejo El Águila, Madrid, y su última instalación, Where is the Way?, fue expuesta en el pabellón del 28 del Hospital Julio de Matos de Lisboa, en 2009. En 2012 participó en la cuarta Bienal de la Fundación 11, Centro Cultural Conde Duque, Madrid. En su trabajo confluyen la escritura y los signos, un lenguaje que crea una tensión que va de lo poético e intimista a lo cotidiano y social. Refleja su preocupación por la condición humana, por temas como la identidad, la economía, la locura, la muerte, elementos que adquieren en su obra una dimensión irónica a la vez que humana, provocando inquietud en el espectador. Además, querría resaltar
nuestro invitado de hoy, de Pepe Buitrago, que él junto a Mercedes, tras años de lucha, han conseguido montar una fundación, la Fundación Pepe Buitrago, y han conseguido montar un maravilloso centro de holografía, centro de dados negros, ahí en su pueblo natal, y todos los años hace 2 exposiciones por las que pasan artistas de prestigio de este país, no solo desde la plástica, sino también trabajando el tema de la performance como una especie de misión pedagógica, ¿no? De intentar llevar el arte y la cultura pues, también a las poblaciones, en este caso en su pueblo de La Mancha. Así que deciros que para mí es un honor que hoy tengamos a Pepe, porque si algo me demuestra Pepe Buitrago es que puedes decidir ser algo y puedes conseguirlo, y aunque parece un poco emprendedor y todo esto, con este lenguaje que nos están ahora tan metiendo en vena, ¿no? de que tenemos que ser nuestros propios jefes y todo eso, me refiero a que no me quiero ni pensar lo que tenía que ser crecer en La Mancha en los 70, en el entorno rural, y decidir dar el salto para salir de tu país y empezar a trabajar algo que si ahora es desconocido, por eso también lo hemos querido traer al seminario, en el sentido de que, igual que nos pasaba con la poesía experimental, la poesía sonora, por ejemplo, que siguen siendo formas de hacer poesía muy poco apoyadas por el canon poético español, pues lo mismo pasa con la holografía, ¿no? Decidir trabajar en la holografía en los 80 y ya hoy, como os digo, nos parece un poco alucinante, no quiero decir lo que tenía que ser entonces. Así que nada, os voy a dejar ya con Pepe Buitrago. Me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Pepe, por haberme invitado. Gracias, David. Gracias a vosotros por venir. La verdad es que me lo ha puesto muy difícil porque he contado toda mi vida, entonces no sé qué vengo yo aquí a contar. Mi proyecto está más cerca de que vosotros participéis, más que yo de un rollazo. Esta imagen que veis aquí, la imagen texto, es de Antoni Montadas y me llegó tanto dentro y ha habido tantas preguntas que merece la pena como reflexión y me vale para provocaros a vosotros que veáis los hologramas que he traído antes de empezar a hablar de holografía o de holopoesía. Entonces os voy a provocar que os levantéis, lo siento, pero tenéis que mover el culo. Tengo aquí una pieza, más que nada para hablar de holografía y holopoesía, pues si no lo vemos, pues solo hay un ángulo de visión que es el mío, el que estoy dándolos. Entonces, ¿por qué no tocarlo antes, no? Entonces, tengo piezas aquí, he traído varias, unas son mías, otras en colaboración, y acercaros y vamos viendo. Tenéis que coger los objetos y intentar ver si hay texto, si hay información. Entonces, esta pieza hay que buscar porque como hay muchas luces, vamos a tener problemas de encontrarlo. Cógete esta. Tenemos que o buscar, por un lado, vamos a ver, si yo tampoco lo encuentro fácilmente, no penséis. Aquí, por ejemplo, vemos una botella, casi mejor con aquella luz. Aquella luz es mucho mejor. Esta lo vamos a apuntar. Esta es la más fácil. ¿Tú la ves desde ahí? Pues vamos a moverla.
tenemos otra pieza que tendrás que buscar. Lo importante de la luz es que le sea la luz puntual. A ver, otro que quiera ver esta. Aquí hay otra. Como veréis, unas son transparentes y otras las he pintado por detrás porque son objetos planos. No, soporte plano, pero el objeto sale fuera. Es un poco. Este que es transparente es mucho más provocador. Tienes que buscar una luz puntual, sea aquella o si solo hay. Todos estos hologramas son hologramas de transmisión, no de reflexión. Hay varios tipos de hologramas. Yo estoy trabajando más con el de reflexión porque me parece que al colgarlo en la pared tú puedes verlo y meterte en él o salir. Pero yo lo que quiero es que lo veáis para que surjan preguntas después. A partir de ver cada una de las piezas. Aquel lo he puesto fijo porque es más grande y entonces le he puesto una luz puntual. Normalmente los hologramas se ven muy bien con una luz puntual que es halógena o con el sol también se ve muy bien. ¿Lo encuentras? Luego le puedes dar la vuelta. No, la vuelta así y está hacia afuera. Y a la vez las letras y están hacia afuera. Lo que quiero es que a partir de aquí tengáis preguntas para hacerme, porque esto va a ser más dinámico, no es una conferencia, sino unas preguntas que van a surgir y a partir de ahí hablamos. Sí, todos son de reflexión. Reflexión quiere decir que la luz da en el holograma y de transmisión sería que la luz entraba por detrás. Ah, sí, también. Va implícito. ¿Encuentras algo? Yo creo que aquí también lo veo. Es que como hay varias luces, hay puntos de visión. Ángulos diferentes de visión. Claro, es que solo se puede ver en la realidad. Con el sol se ve brutal, mucho mejor que con las luces estas. Lo único que el sol se come también, porque la emulsión es parecida a la fotografía, lo único que es mucho más delicada, más fina. Es una emulsión, si una emulsión de fotografía tiene 200 líneas o 400 líneas, como las televisiones, esto tiene 2000, o sea, es mucho más delicado. El problema del holograma es que trabajamos con una lente, que ahora una luz vulgarmente dicho así. No sé qué es un reloj de tiempo, pero... bien, habéis visto ya más o menos las piezas. Mira, si queréis, os paso esta pieza y hacemos un zoom para que lo vea la gente por internet. Es que eso es lo difícil. Sí, delicado. Es delicado.
Sí, es como cuando empezó la fotografía, que era todo muy manual, pues esto digamos que hemos vuelto a nivel manual de hacer un holograma, es como hace 150 años una fotografía. Sí, invisible. Además que están aumentando el nivel. Tiene que hacer un ángulo de 45 grados entre la luz que viene y tu posición. La holopoesía es una palabra acuñada por Eduardo Kac a finales de los 80, pero la holografía empieza exactamente en los 60. Os voy a hablar un poquito de la holografía, si no os importa. La holografía se descubre en 1947, pero se estaba buscando mejorar unas lentes para hacer microscopios más potentes. No sé, a lo mejor yo estoy contando algo que habéis leído ya en internet y a lo mejor no merece la pena contarlo. No sé, ¿habéis mirado algo en internet antes de venir? No, muy mal, porque lleváis en vuestro bolsillo, en vuestro móvil, en vuestro ordenador, lleváis una biblioteca universal. ¿Tanta tecnología para qué? Para verte a ti y sorprendernos. Eso sí, muchas gracias. Entonces, el holograma que se descubre en el 47, hasta el año 60 no se puede hacer un holograma porque es cuando se descubre el láser. La teoría del láser se llevaba muchos años sabiendo lo que era, pero no se puede probar, o sea, quiere decir, no se hace un láser hasta el año 60. Los franceses y los americanos todos dicen que lo descubrieron, pero bueno, esa es la parte que menos nos interesa a nosotros. A raíz de tener un láser, podemos hacer un holograma. La historia del holograma. Cuando se descubre el holograma, en Inglaterra, estamos hablando del 47, posguérrico, se hace top secret. Se utiliza para el ejército para tener información, sobre todo en placas transparentes. Yo os digo que busquéis, pero si no, aquí no hay nada. Pero eso, claro, era un proyecto sin evolucionar, no tenía posibilidades de ir a más si no se investiga, solo utilizarlo. Entonces, la Guerra Fría lo que hace es que los americanos venden el concepto de holografía a los rusos. Entonces se hacía un holograma muy sencillo, que se llama holograma de transmisión. Holograma de transmisión es que la luz entra por detrás y tú ves el holograma. Y entonces esto que yo os he enseñado ahora se llama holograma de reflexión, pero bueno, realmente ¿cómo se llama? Holograma Denis Yu, que es un nombre, un científico ruso, que es el que descubre con el engaño que le habían dado los americanos a los rusos. Pero bueno, eso entre ellos creo que era normal. El caso es que se descubre algo más. Y en los 70s nadie utilizaba esto y pasa a la Facultad de Arte en San Francisco y empiezan los científicos, artistas a trabajar con el holograma y hacerlo más, que sea más visible, que la gente pueda hacer hologramas. Y entonces se quitan un libro, hacen hologramas y ese libro era para que la gente pueda hacer hologramas con medios los más económicamente posibles. De hecho, para mí ese libro me sirvió para yo aprender a hacer holografía, aparte de conocer hológrafos. Ahí es donde empiezan los hológrafos, que eran muy técnicos, y no ha llegado nunca
toda su plenitud al mundo del arte, quizá por la poca difusión que hay, por ignorancia, porque es caro, porque hay que encontrar los materiales. Las placas holográficas las vendía AFA y Kodak y las retiraron del mercado para que no se hicieran hologramas, ¿no? Porque descubrieron que había que vender más televisiones 3D y todo este mercado, ¿no? Pero la palabra holograma en los 80 tuvo su boom y surgieron varios hológrafos e incluso se utilizó bastante. Entonces, estas grandes empresas decidieron que hasta el año 2025-2030 sería el gran mercado. Desaparece del mercado todas las placas y yo las compro en Lituania. Una empresa pequeña dentro de la parte de la URSS se mantuvo ahí haciendo placas y es donde compramos la gente que trabajamos con la holografía. Es curioso que yo esté hablando de holografía y yo vengo de la pintura, como bien ha dicho David. Pero ¿por qué? Estoy diciendo cambios, me podéis parar y en cualquier momento decir, oye, que te vas del camino. Me interesó la holografía, yo estuve en Nueva York y de pronto vi un holograma y claro, yo estaba en búsqueda de qué expresarme, en busca de uno mismo, en busca de, no sé, qué camino coger, ¿no? Vale, me han dado una beca, estoy maravillosamente en Estados Unidos, pero estaba buscando algo. Uno de los artistas que me provocaron fue Fontana, que había roto el lienzo y detrás estaba negro, ¿no? Y yo dije, bueno, yo también voy a romper el lienzo, pero dentro quiero que haya algo. Y el holograma dijo, aquí puedes trabajar, en el mundo interior, detrás al otro lado del lienzo, ¿no? Eso me creó un campo hasta hoy. He ido variando mucho tiempo. Entonces, no me voy a enrollar mucho más. Lo que quería es mostraros cómo hago yo un holograma, así muy simple. Mi laboratorio lo he reducido en una cajita muy pequeña, que es un reto que siempre me preguntaron, oye, pero esto se puede hacer, se puede llevar por los colegios, se puede hacer algo para dar algún taller y hacer hologramas. Y bueno, eso me provocó para estar en el proceso. No es definitivo, pero estoy en ello. Entonces, voy a sacar los elementos básicos para hacer un holograma. Voy a tener que dejar esto aquí. Tenemos un soporte que es un soporte que es donde vamos a poner la placa. Y nos interesa iluminarlo. Entonces tenemos un láser o puntero que llamamos, ¿no? Estas cosas. ¿Y qué más necesitamos? Bueno, vamos a ir viendo. Entonces lo que primero que hago es el puntero y la placa. No, lo importante no es la potencia, importante eso, sino la coherencia. Quiere decir, un puntero normalmente es un haz de luz. Un haz de luz es una onda. Para hacer un holograma, una onda tiene varias formas. Es una de arriba abajo,
de derecha a izquierda, bueno, hay varias, ¿no? Entonces, tienes que poner un filtro para solo coger una de las ondas, o lo que va de arriba abajo o derecha a izquierda, ¿no? Por decir algo. Entonces, lo importante es, para hacer un holograma simple, con eso nos vale. Para hacer un holograma como los que hemos visto, haría falta una onda coherente, quiere decir que su onda, la distancia entre una punta y la otra, mide igual siempre, siempre. Quiere decir que yo al dividirlo con un espejo divisor o con un cristal, luego se tiene que encontrar en la placa, al dividirlo tiene que hacer el mismo recorrido, tanto por un lado como por el otro. Y al encontrarse la placa se tiene que encontrar en el mismo punto. Entonces yo tengo que medir perfectamente para que la onda, si es coherente, todos los momentos de la onda, sigue siendo una. Aunque yo la haya dividido 3 o 4 veces, pero es que se encuentren todos con la misma distancia, al llegar a la placa sigue siendo una. Con eso, ¿qué puedo hacer? Iluminar el objeto e iluminar la placa, que es de lo que se trata. Es como una fotografía. Antiguamente, pues, la placa se quemaba. Aquí, al trabajar con un haz de luz muy pequeño, con un puntero, ¿no? Que lo vamos a poner ahora mismo. A este puntero le tenemos que poner una lente que no la tengo regulada. Aquí la luz va a ser tremenda. Estos soportes más o menos son los mismos que yo uso para hacer un holograma. Lo único que lo he reducido un poquito. La mesa en que trabajo tiene 2 metros por 3 para poder expandirme un poco más y que pueda recorrer el haz de luz, poder iluminar el objeto y poder iluminar la placa. Lo importante es que el objeto, digamos, esta bombilla, aquí tenemos tanta luz que casi no... ¿Nos podéis bajar un...? No, da igual, no importa. Lo importante es que yo ahora mismo, para hacer un holograma, sería placa, objeto, una lente para abrir el haz de luz, o sea, sigue siendo el mismo haz de luz, pero al abrirlo, pues el espacio es más grande donde estás trabajando, pero sigue siendo un haz de luz más abierto. Esto sería un holograma simple de transmisión. Quiere decir que para verlo, una vez que se haya revelado, que el revelado, por cierto, es muy parecido a la fotografía, es revelador, paro y fijador. Bueno, ahora como ya no se usa la fotografía antigua, igual estoy hablando en chino. No, pero algunos sabéis, ¿no? Pues se revela muy parecido, los químicos son muy parecidos. De hecho, el primer químico que se usó fue el D19 de Kodak, que se usaba para hacer fotografías de grano fino. Pues los químicos son muy parecidos. Entonces, este holograma sería, como he dicho antes, es de transmisión. Quiere decir que tú lo ves, la luz la ponemos por aquí y tú ves el holograma directamente, la luz por detrás. Para que sea un holograma de reflexión, yo el objeto lo tengo que poner detrás. Quiere decir que ilumina a la placa y al objeto. Pero claro, aquí si está todo muy oscuro, tengo que iluminarlo de alguna manera. Entonces, por eso surge la placa divisoria, que la pondría más o menos aquí. No voy a poner el espejo, vendría aquí un espejo e iluminaría eso. Y entonces esta la tendría que dividir para que tuviese el mismo recorrido, porque si no, no nos saldría nada.
no me quiero expandir mucho en este proceso porque no sé de cuánto estéis interesados en el proceso de hacer un holograma, porque estamos en holopoesía. Perdona, ¿dónde está la poesía? ¿Dónde la pone? ¿Dónde está el texto? Bien. Aquí pone on-off. ¿Te vale como poema o...? No mucho. No mucho. Stand-by. Sí, este poema es un poco intención de... Bien, igual que aquí lo he puesto muy simple, lo que habéis visto que si hay textos, pues lo suelo poner o delante o detrás. Para eso lo que te decía antes que divido el haz de luz y se tiene que encontrar en la placa, en la onda, en la misma distancia. La parte creativa, digamos, es cómo iluminar el texto y cómo iluminar la placa y poder hacer un holograma. Teniendo en cuenta que el tiempo de exposición suele ser entre 30 segundos, 40, 50, un minuto. La mesa óptica lo que tiene es que está suspendida en aire para que la vibración del suelo no llegue a la mesa, porque el tiempo de exposición es muy largo. Y ese es el drama, digamos, el drama del holograma, el problema, el que no evolucione más. Ahora se están buscando otras técnicas de trabajar, ¿no? Pero el principio básico es este. Y yo estoy trabajando con el principio. Y están saliendo cosas. Bueno, he traído un montón. Entonces, en todo trabajo que hacemos es ser creativos. Si no hay creatividad, no vamos a llegar nunca a ningún sitio. Y luego arriesgarse a ello. Hay que, si no pruebas, pues nunca llegas a hacer nada porque no sabes, te quedas ahí atascado. Pero bueno, no sé si te he respondido a la pregunta. Bien, bueno, esto lo dejo aquí, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más sobre la mesa óptica. No, ningún problema. Entonces ahora quiero mostraros una serie de trabajos y una pequeña introducción a lo que es la holopoesía. Bueno, vamos a hablar de la holopoesía, pero tenemos una mesa óptica aquí, con la que yo trabajo normalmente. Que no sé si... A ver cómo pasa esto. Ah, sí. Vale. Ah, es que está al revés. Vale. Yo con la palabra llevo trabajando creo que desde el principio de mi trabajo. No sé por qué la palabra fue importante. Y la palabra holopoesía en realidad yo la descubro muy tarde de cuando se acuñó, ¿no? Eduardo Kac en los 80, al final de los 80, él hizo una serie de trabajos. Eduardo Kac es un artista e investigador de Brasil que se instala en Estados Unidos y, bueno, investiga y trabaja con diferentes técnicas y medios. Él, aunque acuña la palabra holopoesía, ya había gente que había trabajado antes, ¿no? Pero es que esto lo tengo descompuesto, lo voy a poner, lo voy a actualizar.
Aquí, ahora está. Os voy a mostrar algunas imágenes de hológrafos o artistas hológrafos, porque no estaba muy definido. El mundo técnico era más poderoso que el mundo creativo, ¿no? Y luego ahora está en un momento que artistas y hológrafos están buscando abrirse a otras expresiones, quiere decir, a un campos nuevos que la técnica no sea lo primordial. De hecho, mis experiencias con hológrafos en Estados Unidos y en Londres era que yo decía, esto está genial, esto vale. Dice, no, esto no está bien hecho. Digo, no, pero es que exactamente esa textura la que quiero. Y no, es que esto es para tirar a la basura. Claro, el técnico lo quiere todo perfecto y tú quieres jugar con la imperfección, porque eso va a dar una tonalidad, un concepto que la perfección no lo tiene. Roddy Billhouse es uno, digamos, de los pioneros. No voy a hablar de los pioneros de la holografía, sino de la sutileza y dentro de la holopoesía, los que creo yo que algunos de ellos, porque no conozco a todos ni sé todos los trabajos que se han hecho de holopoesía, pero sí que este sería como uno de los padres a nivel técnico, ¿no? Uno era americano y ahora este es alemán, Dieter Jung, que este trabajo está hablando de una palabra en el aire, ¿no? O sea, algo suspendido en la nada, pero sin embargo está todo. Quisiera decir que el holograma, con respecto a cualquier otro soporte que hemos ido viendo y que últimamente hemos escuchado mucho, el 3D o la televisión, el holograma en la televisión que sale el cantante, no sé cuántos, hay mucha falsedad dentro de todo eso. El holograma y el 3D son dos cosas diferentes, porque si entramos en la palabra holograma o la palabra fotografía es luz grabada, fotografía. Y el holograma es todo grabado. Imagínate si pasamos a la poesía es todo poesía. Holo es todo poesía. Uy, es demasiado, muy fuerte eso para mí. Todo poesía es demasiado. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando las artes, ¿no? y campos desconocidos, ¿no? Como son la holografía? Que a alguna gente le molesta la palabra holografía, no sé por qué. Entonces en Portugal, en Brasil, sí que ha habido movimientos que vienen del cinetismo, conceptuales, había movimientos que no se conocían mucho, pero que sí han estado trabajando con la holografía. Y ahí es donde se basa Eduardo Katz, posiblemente del conocimiento de esos artistas que trabajan con nuevas tecnologías y poesía experimental para acuñar el nombre de holopoesía. Aquí tenemos algunas piezas como de Campos, y hay un español que se va a vivir a Brasil a finales de los 70 y también trabaja con la holopoesía, que es Julio Plaza, bastante desconocido aquí, allí es más conocido, pero que tiene piezas interesantes en el mundo de la holopoesía y de la holografía, aunque era muy amplio y trabajaba con objetos y con otras. Este es otro de Plaza. Y este es un trabajo de Eduardo Katz que él lo que
lo que escribió hizo para hacer como la idea, las bases de la holopoesía, pues habla un poco de poetas experimentales, de gente que ha ido buscando formas de expresiones diferentes, y su discurso es como que la palabra tiene muchos ángulos, aparte de leer en un libro, en un soporte lineal. Él lo que dice es que, bueno, hay otras formas de leer las cosas, igual que hay otras formas de entenderlas, ¿no? En la cual tú vas descubriendo, por eso pone las letras aquí colgadas o las... Quiere decir que tú tienes que ir descubriendo, te tienes que implicar en la placa, en el soporte. Pero como está suspendido, quiero decir que el texto o el objeto que tú estás poniendo está fuera, te estás metiendo dentro del propio poema. Y entonces él lo que intenta hablar es de que se va modificando todo al tú meterte en el propio poema. Este es otro trabajo. Aquí no sé si se lee bien. Este es de transmisión en luz blanca, quiere decir que la luz va por detrás, ¿no? Entonces pone algunas letras por aquí suspendidas. Hizo un trabajo con un hológrafo porque después ha ido investigando en otros campos, pero esto le llevó como 10 años investigar diferentes formas de expresión poética. Bien. Y este es el trabajo que habéis visto. No sé si lo habéis visto todos. Este es un trabajo que es una reflexión de todo el trabajo que llevo haciendo durante estos últimos 20 y tantos, 30 años. Y entonces decidí hacer 300 y enviárselo a los amigos. A 300 amigos. Bueno, a 200 y pico. No, oye, no los envié todos. Y era un reto para mí hacer los 300, pero ese reto es como un diálogo con el entorno en el que vives y con quién te relacionas y qué es lo que quieres hacer. Entonces, también la reflexión que uno tiene de la vida, ¿no? De lo que va pasando, de qué ángulos, ¿no? Y cómo lo puedes ver o no lo puedes ver. Hay gente que le llegó esto y no lo vio así, sino que vio una cosa negra, plastificada, y se lo dio a alguien a que jugara o lo tiró a la basura. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Quiere decir, pero eso nos pasa en la vida en muchas cosas. Hay cosas que van pasando y que no nos enteramos porque no le pillamos el ángulo de visión. El poema es igual, ¿no? Todo en la vida es... Tú escuchas un poema y te quedas así, a lo mejor estás pensando en otra cosa y no te has enterado. Bueno, o no estabas preparado o no era el momento. Entonces lo que me interesa es trabajar en esos estrechos ángulos, ¿no? En el cual todos convivimos, pero que no lo compartimos en el diálogo, sino que lo llevamos dentro, interior. Somos... bueno, yo voy a hablar con mi amigo de esta chorrada que yo siento. Bueno, no, vale, no voy a hablar. Hasta que oyes a alguien y dices, jolín, pero si yo es lo que estaba pensando, pero no me atrevía a decirlo, ¿no? Me interesa ese punto. A mí me pasa, ¿no? Yo no estoy hablando de nada especial, sino de cosas que siente uno. El laboratorio. Y este es un vídeo que voy a poner que dura 1 minuto, que es para mí un antes y un después de esta época. Es un trabajo que yo quise hacer utilizando
una imagen que pasara por todos los medios técnicos posibles, hasta llegar al holograma. No llegó todavía. Y se titula, aunque se llama, tiene su título de letanía, en realidad se titula Impuestos sobre el progreso humano. Y vamos a... No sé si... Sí. Con este trabajo, que fue elaborado durante muchos años, aprendí a hacer vídeo en ordenador. Sin embargo, empecé con el trabajo haciendo un Super 8. O sea, imagínate la historia del vídeo. Me interesaba el deterioro de la imagen, por eso se ve en azul, porque yo lo grabé de todo color. Entonces el proceso era pasarlo a fotografía, en realidad a diapositivas, de diapositiva a fotografía, luego a fotocopias, luego hice todo esto lo fragmenté cortando cada una de las fotografías e ir intercalándolas, porque es un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer. Entonces, en todo ese proceso iba cambiando de color. Yo no sabía dónde iba a llegar y yo pensé que iba a llegar una mancha, pero bueno, se ve todavía mucho. Y todo eso luego lo escaneé y hice este vídeo. Para mí era un proceso didáctico de la vida, ¿no? De cómo casi siempre estamos haciendo la misma cosa, pero en el proceso es donde vamos aprendiendo a sobrevivir, ¿no? A cómo entender muchas de las cosas que van pasando en ese momento. Y en ese proceso, pues tengo estos trabajos que quiero que veáis también de cómo empecé trabajando con la pintura y el holograma, ¿no? Como os hablaba antes de romper un soporte plano, digamos que es la parte de hierro y de esas bombillas verdes que las buscaba y las encontré en los 80s, se vendían como merchandising. En el otro lado trabajaba con las dos partes, ¿no? Díptico, o lo duro y lo blando, que yo no sé qué es más duro, si la parte del hierro o la parte del lienzo, pero bueno, con los opuestos, ¿no? Me interesaba mucho trabajar con los opuestos. En todo proceso que hago, sea cuadros o sea vídeos, en esto de los cuadros, por ejemplo, formaron una historia. Eran 11 cuadros, 15 cuadros, 20 cuadros.
Normalmente 7, 9, 11, 22. Todos juntos forman un poema. No me gusta decir la palabra poema porque yo no soy poeta. Formaron una historia. Una historia que yo presentía que con las imágenes y ese texto, con los títulos del cuadro y con el propio cuadro, o los cuadros, hablaban de algo. De algo abstracto, no exactamente, sino de algo de sentimiento, de sensaciones, de estados de ánimo. Y eso me llevó a, pues el holograma me llevó a eso, ¿no? Pero los textos desde el principio. Esta es la primera pieza que hago, que son 2 figuras humanas de 2 metros por 1 cada una. Bueno, la estructura, ellos son más bajitos, son de mi altura, unos 65 por ahí, unos 70. Y pongo un texto entre medias de ellos dos, que es lo que va a plantear el proceso de estos trabajos, que se llaman Nobody o Don Nadie, basados en un libro de Octavio Paz que se llama El laberinto de la soledad. Ese libro, cuando lo leí, me impresionó mucho porque hablaba de cosas de la vida y de cosas que uno vive cotidianamente, ¿no? Entonces, entre medias de las 2 figuras puse unos textos que no se ven muy bien, que son preguntas. Perdón. Ya me he dado cuenta. Entonces, la figura del hombre, las imágenes están hacia adentro del holograma. Y las figuras dentro de la figura de la mujer, que son repetidas, están hacia afuera. No voy a explicar por qué, creo que cada uno hacemos nuestra propia lectura. Pero seguí trabajando con los nobodies y con el libro del laberinto de la soledad. Entonces cogí unos fragmentos y puse los textos, y esos textos tenían que hacer el cuerpo. Tanto en el hombre como en la mujer el texto es el mismo, sobre el ninguneo, el negarse uno a sí mismo. En ese libro, Octavio Paz tiene un detallito que a mí me llamó la atención porque lo hemos usado todos, y es cuando estás en casa y viene tu hijo, tu pareja, quien sea, y tú dices, ¿quién es? Y el que entra dice, nadie, soy yo. Entonces, esa frase que la hemos usado todos, de pronto dice Octavio Paz, y bueno, nos estamos ninguneando a nosotros mismos. Y dije, este hombre me está tomando el pelo. Pero claro, lleva razón, ¿no? Frases tan simples como esa nos da muestras de cómo nos comportamos, cómo somos, cuál es nuestra cultura. Cualquier detalle nos hablan de comportamientos. Ese filo es el que me interesa a mí trabajar con él. Aquí es un vídeo un poco cutre, pero para que veáis cómo el texto forma el volumen de la cabeza y bueno, y todo el cuerpo. Siempre digo que lo voy a hacer mejor, pero nunca he sabido hacerlo mejor. Si tenéis alguna pregunta en algún momento, ningún problema. ¿Cómo consigues que la palabra
si fotografían haciendo una curva que hace un volumen. Bien, Se puede ir por arriba por abajo. concretamente estas figuras, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 placas. Estas me llevó 2 años. Lo que hice es, en cartulina, dibujé las palabras y luego con un cúter fui cortando una a una para crear el texto. Luego hice un soporte curvo, haciendo el volumen, más o menos el volumen del cuerpo, y lo puse en la placa del tamaño más grande que yo podía hacer, que en este caso son placas de 40 por 30, 42 por 30 exactamente, porque luego las recorté para hacer la figura, ya pensando en que podía recortar y el texto quedaba. Por cierto, lo que tiene el holograma es que si rompes, lo rompes, no me lo rompáis por favor, si lo rompes, cada una de las partes tiene la información de todo. Esa es la gran paradoja que muchos filósofos sobre la holografía están hablando. Yo tengo que puntualizar un poquito esto. Sí, lleva razón, pero desde ese ángulo del trozo que tienes. Quiere decir, tú tienes un paisaje y tienes un ventanal grande y ves todo el paisaje. Y si cierras la mitad, sigues viendo el paisaje, pero te tienes que acercar más a la ventana para ver todo el paisaje. Más o menos, porque el holograma, al ser espacial, pues sí, llega un momento en que te puedes asomar y está ahí todo. Quiere decir que lo puedes sacar toda la información desde ese ángulo. Volviendo a la pieza, al crear un volumen, siempre y cuando lo tengo que fragmentar, pues tengo que cambiar los ángulos de la cabeza, y de los pies tiene que ser diferente cuando hago un holograma. Entonces, digamos que yo tengo aquí el objeto y tengo aquí la placa, y lo que hago es, y la luz ahí, normalmente no lo ilumino así. Realmente lo ilumino así. Un ángulo de 35 o 40 grados. Entonces, para que yo vea, o sea, en ese caso, en esas figuras, esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 placas, la primera placa la voy a hacer como en este ángulo, la segunda en este, y voy a seguir cambiando para que desde un punto concreto, que son 3 metros, veas la figura completa holográfica. O sea, eso lleva mucho dolor de cabeza, pero si uno algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Entonces, por eso decía antes que hay que ser creativos a la hora de desarrollar un holograma, ¿no? Digo, con las limitaciones que tiene. Supongo que en el futuro habrá menos limitaciones y habrá más posibilidad de hacer más cosas. Yo he pensado que a lo mejor en vez de haz de luz dividirlo como aquí con unas lentes y tal, pues con cables ópticos, con una lente la pones aquí, el cable mide igual 3 cables ópticos, los pones uno aquí, otro aquí y puedes iluminarlo, no sé, se me ocurre, ¿no? No sé si me da tiempo a hacer o lo dejo ahí colgado para los siguientes que vengan. Luego hay otra posibilidad que es pues una pantalla, meter el haz de luz, meter la información y poder transmitir la placa. Seguro que esto va a ir evolucionando, igual que ha evolucionado la fotografía, a la situación que estamos actualmente, que no hay que revelar ni nada. Poco a poco, depende del interés económico que tengan las empresas interesadas. Esas piezas, entonces, 2 años estuviste para... Sí. Y en total son 7. Imagínate los años que le he echado a las piececitas.
Este es un trabajo que presenté para hacerlo en Nueva York, en el Holocenter. Y aunque allí tienen un láser de impulsos, no os he hablado de láser de impulsos, ¿no? Este es un láser normal, de impulsos es como muy potente y es como un flashazo, o sea que no hace falta una mesa óptica. Flash. Se puede hacer un retrato. Claro, es peligroso, hay que meter filtros porque descarga de esas es potente. El problema, vale, haces un holograma en movimiento, digo que puede ser algo, porque normalmente yo uso objetos, al tiempo de exposición es muy largo, pues tiene que ser soportes rígidos, ¿no? Una vela, no puede ser, un cuerpo humano, un retrato, no puedo. Pero un láser de impulso sí, aunque es muy caro, pero bueno, haces un holograma pero haces un máster que no se ve bien. Hay que hacer una copia para que se vea. ¿Y dónde se hace la copia? En la mesa donde yo trabajo estos y todos los hológrafos. O sea que, por un lado está evolucionado el láser de impulso, por otro lado tienes que hacer el mismo proceso al final. He aquí la pieza esta que estáis viendo. Yo planteé este proyecto para Holocenter y claro, ellos dijeron, pero ¿por qué traes objetos si puedes hacer algo vivo, no? Yo, bueno, me interesa más la idea, ¿no? Sostenible e insostenible, ¿no? Como la sociedad sujetando el peso. Y hice estas 20 piezas que en realidad solo hice la mitad, hice 10 y las otras 10 las hice en mi estudio en Madrid. Y tenemos un pequeño vídeo también de las placas. Este cubo lo que hace es está solo sujeto por las placas, o sea, en este caso por las figuras, ¿no? Por las holográficas. Que la idea es cómo la sociedad sujeta a una a la otra. Y ese punto intermedio de presión, ¿no? Lo que hice aquí es hice dibujos en metacrilatos y los recorté para que tuviesen esa transparencia y ese color, ¿no? Esta es una serie de fotografía, holograma sobre fotografía, que aunque lo tuve en mente durante muchos años, nunca me atrevía a hacerlo. ¿Cuándo lo iba a hacer yo esto? Y en el 2006 o por ahí, ya me atreví, 2007, empecé a hacer pequeños experimentos y desarrollé un texto donde iba a ser la idea y las fotografías iban a ser espacios más o menos públicos y los hologramas iban a ser como los escenografías, ¿no? Oh, ¿cómo funciona esto? Ah, sí. Es que es un GIF y no sé si funciona o no funciona. Este es un holograma hecho en dos tomas, una en rojo y otra en verde. Y lo que me interesaba es cómo funcionaba, aparte de la idea, ¿no? Cómo funcionaba un holograma con una fotografía. Aunque tenemos muchos referentes de los collages de los años 30, 40, 50, ¿no? Pero sobre todo de la época
de la guerra y de la posguerra. Pero claro, yo no quería hacer eso exactamente, sino buscaba otro discurso, ¿no? Entonces aquí uso una librería, también hay un pequeños rasgos de mi trabajo sobre los libros, entonces en la fotografía hay como tachones en la imagen y en ese momento me di cuenta que no necesitaba replicar lo que ya había hecho, sino que era un campo nuevo para trabajar. Entonces empecé con esta pieza que vemos ahora, empecé a trabajar con el Photoshop. O sea, es mi librería, ese espacio no es mi librería, solo una parte, pero la escalera y la librería, entonces la dupliqué y creé un escenario para hablar de otro espacio, ¿no? de otras ideas. Esto me voy abriendo otro campo. Este es un museo en Berlín que, bueno, me interesaba los espacios para cómo yo colocaba un texto o una imagen. Como si estuviese exponiendo yo, ¿no? Pero trabajando desde casa y en el interior de la imagen, ¿no? De la fotografía. Este es un trabajo de Anthony Montadas que yo fotografié y lo dupliqué, porque en todo lo que estamos viendo está la fotografía la he abierto, ¿no? Como la he doblado para poner otra idea. Y aquí puse como dentro de esa pieza de Anthony Montadas que es sobre el diálogo, creo que era sobre el diálogo de los países, de los estados, yo lo llevo hacia otro lado, ¿no? Que es sobre la reflexión sobre la copia. Pero eso es dentro de lo que es la pieza esta. Aunque está hablando sobre unos sentimientos, sí que dentro de cada una de las piezas estamos hablando de otras cosas. Esta es la Tate Gallery. Cuando estuve allí en ese momento estaba exponiendo Doris Salgado y bueno, había cortado un poco el suelo y yo fotografié esto. El holograma es lo que eran las vidrieras de la antigua fábrica. Esto al ser un GIF, pues son varias fotos que bueno, para que el holograma se vea de diferente ángulo. Aquí, como veréis, vuelvo a utilizar la palabra visible. A veces el texto es el título de la pieza y otras veces está inserta en ello, ¿no? Depende de qué trabajo estoy haciendo. Esto era un palomar de mis padres y entonces decidí pues hacer un homenaje porque lo iba a tirar todo. Y estaba hablando del espacio, ¿no? Con sentido o sin sentido, bueno, del espacio. Bueno, son 11 piezas. Me gusta trabajar como formando una historia con piezas que no sean una edición muy larga, digo edición historia.
y trabajo con 9, 11, 7, ¿no? Son los números que barajo y nunca supe por qué, pero bueno, o no me quise plantear, ¿no? Pero me siento cómodo haciendo 11 piezas y hago 3 copias, que en este caso no serían copias porque para ser copias serían 7 según el mundo del arte, las ediciones que se llaman, ¿no? Hago 3 porque me siento cómodo repitiendo el holograma 3 veces, no haciendo un máster y 3 copias, que son aproximadamente iguales, quiero decir, solo cambia el revelado, pero el montaje es más o menos el mismo, quiero decir, no modifico nada. Y me impresiona como de un día a otro el químico me puede cambiar un poco el tono de color. Aunque son monocolor, para yo trabajar con varios colores lo que hago es utilizar un químico, TEA o tetralodamine, que me hincha un poco la emulsión y me cambia el tono de color. Depende del porcentaje, pues le doy hacia el verde, hacia el amarillo o hacia el azul. Pieza la hice con John Perris en Estados Unidos. Tiene 1 metro por 1,50. Es una animación. Son 300 fotogramas, digamos, de 300 imágenes, que primero me las dibujé y las hicimos, se va metiendo en fragmentos de 3 milímetros cada holograma para crear ese movimiento. Al tú moverte, se mueve en este caso la figura. El trabajo que estaba haciendo era sobre la locura o qué palabras utilizamos y qué entendemos o cómo utilizamos la locura, ¿no? Por eso creo un espacio con proyecciones de vídeo, el holograma y los textos que hemos visto antes ahí muy rápido. Todas las expresiones que utilizamos para decir a alguien que está loco, o que está mal, o que esa parte despreciativa, ¿no? Y esta es otra serie. Oye, igual me estoy enrollando mucho. Vale. Yo os puedo preguntar a alguno de vosotros si conocíais el holograma en algún momento. ¿Habéis oído hablar y qué habéis oído hablar de la holografía? En los fosquitos había. ¿En los? En los bollicás, en los fosquitos, en los 90. Había hologramas. No, no, eran 3D. Ah, vale. A ver, intenté coleccionar alguno. Tú al tocarlos tenía una textura. No, ¿Recuerdas? había unos que no. Había 3D, pero también había holograma. Holograma. Yo creo que Así con colores. sí, yo creo que sí. En los 90. No hay nadie más, ¿no? Sí, sí, yo creo que eran los bollicaos. Yo creo que Sí, no eran hologramas. No, los de 3D también, aquellos que tenían como puntitas, pero hologramas también. Sí, y eran de todo color, ¿no? Que cambiabas y brillaba mucho. Era como plata y luego veías el verde, rojo. Sí, eso, sí. Sí. Sí, eso es un holograma hecho en una tirada grande, se llama embossing. Se hace un máster y después hay una empresa, como lo que viene en los billetes en las monedas, ¿no? Eso, ¿no? Solo hay 2 empresas en el mundo que trabajan con esos embossing para los billetes y para las tarjetas de créditos. Solo están autorizadas. De hecho, cuando yo compro algunos químicos tengo que dar mi DNI para ver qué voy a hacer con esos químicos. Yo sí que había visto exposiciones, pero me hacía a partir de los 80 las obras de Gatsby. Sí, de hecho, Kat estuvo en Valencia. Sí, montó una exposición. Que yo no vi. Y bueno, yo la holografía, por un lado, la metía totalmente dentro del mundo del arte. No
me ha chocado la relación con la poesía que ha salido el tema. Holografía lo asocio con electrografía, que es copiar. O sea, que estamos con la grafía. Y realmente tu trabajo está un poquito a caballo, está más en el arte, lo que has dicho, no soy poeta, está más en el arte porque trabajas más Sí, la imagen. que con las grafías, ¿no? Con la palabra. Sí, yo aunque he utilizado mucho el texto, yo tengo claro que vengo de trabajar con la imagen, de la pintura, ¿no? Claro, y mi pregunta es cómo se mete, para mí poesía no es solo el texto escrito, no la rima, o sea, poesía es de poesis, creación, pero claro, las barreras estas que están en este seminario, o sea, ¿dónde queda el arte y dónde metemos lo poético, ¿no? O sea, bueno, esa es la parte experimental, ¿no? Digamos. La parte experimental es cuando se va fusionando. Siempre han vivido paralelamente la poesía y las artes visuales, ¿no? O antiguamente se decía pintura. Digo artes visuales porque se trabaja con muchos otros materiales. La poesía visual es esa fusión entre lo que es el texto y la imagen, ¿no? Ahí tenemos, claro, tenemos ejemplos maravillosos en España bueno, en todo el mundo, pero aquí se me olvida el nombre catalán. Brossa, Joan Brossa, es el padre un poco de toda la poesía visual, ¿no? Yo he salido también a contestar la pregunta porque, bueno, esto es totalmente la bombilla de Brossa, ¿no? Que ponía poema, un poema visual, objetual, que eso me parece muy interesante de la holografía, que sea capaz de cosas que normalmente se trabaja desde el objeto para generar un poema objetual, bueno, a través de esta técnica fotográfica, de repente puedes tener el objeto en una superficie bidimensional y luego hasta, como nos has contado, la propia elaboración de la palabra, de los textos, de repente, eso también creo que tiene que ver mucho con el tema de la poesía visual objetual. Pero, sobre todo, nos has mostrado también un trabajo de Haroldo de Campos, ¿no? de los campos del movimiento Neigandres, brasileño, que ellos trabajaban con la poesía concreta. La poesía concreta era cómo se ubicaba la palabra, cuántas simulaciones hemos encontrado dentro de la poesía experimental de la palabra que quiere moverse dentro de la página en blanco, donde se coloca, y ahí creo que también hemos visto ese tipo de trabajos. Y luego creo que también, eso sí que es verdad, que igual que existe la función poética en el lenguaje, toda obra que transmite o que comunica algo puede tener esa carga poética, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, todas las reflexiones que haces siempre las sueles articular desde el lenguaje, incluso la del hombre que camina alrededor, intentas relacionarlo, o todas las figuras que has hecho, que estamos reinos de palabras. Bueno, esas referencias es donde yo he encontrado en el trabajo de Pepe Buitrago ese componente poético, ¿no? De holopoema. Yo quiero hacer una reflexión. A mí me ha llamado más la atención la parte de lo invisible. O sea, la parte de lo que es del espacio, la magia. La magia, o sea, la poesía en la magia de verlo, no verlo, dónde está, no está, desaparece, aparece. Eso sí que es un hecho prácticamente poético por la magia. Ahí sí, también cuando Brossa hacía casi magia, que él salía, estaba haciendo también poesía. Entonces es una manera de enseñar, no enseñar. Ese acto es poesía, lo veo yo. Me interesa casi más que... Porque claro, si no, lo demás nos has estado poniendo exposiciones de arte que están en los museos. Yo he visto muchas exposiciones en Madrid, fuera también. He visto también lo de la Tate Modern y he visto bastante holografía, pero claro, como arte, la parte de la poesía queda, es lo que me interesaba. Mira, el trabajo de Elisa Torreira, no sé si conocéis a Elisa Torreira, que está ahora viviendo aquí en Valencia, y ella trabaja a partir de un texto, luego genera todo un marco expositivo, toda una exposición que gira en torno a ese texto y lo expande
Es decir, a mí también me parece muy interesante que se hibride lo que normalmente solo era un área para el arte plástico, y en concreto galerías y tal, a que de repente un poema pueda extenderse a eso, ¿no? Pues Elisa genera, a partir de ese poema, genera distintas piezas que expanden el sentido, que generan polisemias y bueno, o sea, ¿sabes? Era- Sí, creo que la parte poética experimental o la parte de la pintura experimental o la parte de bellas artes eh, yo creo que siempre han estado muy ligadas unas a otras. Creo que lo que el siglo XX y sobre todo finales del XX-XXI lo que ha hecho es se ha ido fusionando las bueno, de hecho el cine me pide que le haga un holograma, los de teatro me piden que haga hologramas. Creo que no eres poeta. entonces Yo creo que sí que eres poeta. sí, pero cuando procedes desde otro campo, yo le tengo mucho respeto a la poesía, ¿no? Yo cuando leo un poema digo, "Jo, esto es genial". Entonces, para mí la palabra me ayudó mucho a ser una imagen invisible, ¿no? De lo que hablamos de lo invisible. Es como una palabra me daba más una forma de pensar. Si hacía la imagen, es muy definía demasiado. Si yo ponía una palabra, cada uno lo veríamos de un ángulo pequeño pero diferente. Entonces, eso es lo que a mí me fue dando pie a utilizar cada vez más la palabra, ¿no? Siempre con mis limitaciones y con mis miedos para no caer en un texto demasiado pesado, ¿no? Y cuando quiero coger un texto un poco más grande, como es las figuras humanas, he cogido a Octavio Paz y algo muy concreto que yo quería. Pero, Por ejemplo, la micropoesías que hemos visto, sí, yo he visto casi hay micropoemas estilo como los arbolitos de Carlos Domingo de hoy. sí, ¿Vale? sí, Entonces, lo que pasa es que lo pone plano, tú simplemente ves unas letras en negro sobre un papel blanco. En cambio, tú haces, toma cuerpo esa sustancia de ahí veo la poesía. O sea, sí, bueno, de hecho, Lorca habla exactamente de eso que acabas de decir. Cuando el poema se va formando, cuando vas moviéndote, lo vas metiendo dentro de él. Pepe, ¿sería posible hacer, porque, por ejemplo, ¿no? Esta muestra que tienes aquí, ¿no? que viene con esta lámina holográfica, ¿sería posible hacer un libro de hologramas que pudiese llevar los postulados de la poesía concreta a que fuesen realmente reales y la palabra, ¿no? Todo lo que ha dicho también Félix, ¿no? Eso podría ser, sería muy costoso, es inviable. Se podría hacer, sí se puede hacer. Costoso, no sé, eso habría que estudiarlo. Por ejemplo, lo que dices, se puede hacer un libro completo, trabajándolo bien, se puede hacer un libro completo en una placa. Un libro completo en una placa. Sí. Por ejemplo, Sí. Y tú pasando páginas, ¿no? las páginas se las vas pasando al mover en la placa. El mover sí. El vídeo ese que hemos visto antes de los tres figuras caminando, ahí metimos 250 imágenes. Puedes meter 250 páginas y vas moviendo hasta que vas viendo cada una y leyéndolas, ¿no? Pero claro, tienes que moverte, si te pasas de página en cuanto te muevas un poquito. Entonces, la placa que nos he mostrado antes, que es
la bombilla, esa bombilla que tengo ahí, podéis venir a verla perfectamente. Sí, los cubos salvando. Pero vamos, la bombilla que lo que he traído, aquí cuando yo muestro esto, que siempre cuando llevo esto, muestro la bombilla, la historia es que, que cuando le damos la vuelta, la bombilla está fuera. No sé si se ve o no se ve. ¿Ves por aquí? ¿Ahí? Y me doy la vuelta y está dentro. Quiero decir, la información, lo que quiero demostrar con esto es que la información está en la placa. Que no es planos, ¿no? O que no es una ilusión o proyección. Mucha gente me dice, pero ¿cómo lo proyectas? No, la información está aquí, yo la ilumino simplemente. Pero claro, cuando se sale de un plano, dudamos, yo también dudo. De hecho, en el siglo XVI, cuando se empieza a pintar el volumen, la perspectiva, la gente esa flipaba en colores. Decía, bueno, esto nos está engañando, por eso lo usaba el clero, ¿no? Claro, para decir, aquí estoy yo. Yo creo que fue un paso muy importante, ¿no? La perspectiva. Antes de que llegara la fotografía, imagínate, ya estaban creando un concepto nuevo. Por eso fue la gran revolución, ¿no? Se apoyan de la óptica. Que eso, en Bellas Artes, nadie habla de ello. Los artistas tenían ópticas y espejos para poder hacer esas cosas. Por eso el gran Velázquez, por eso el gran Rembrandt, por eso los grandes pintores como Rafael tenían detrás una tecnología de aquella época, que eran unas lentes así de grandes y unos espejos así de grandes, y con eso proyectaban directamente al lienzo. Solo eran grandes artistas, no lo voy a negar, lo iban proyectado. Eso a mí nunca me lo dijeron en Bellas Artes. Pues tenía que ir a afinar y eso. La información que yo tenía es que, claro, estaba en el siglo XX y aunque solo fueran fotos, veías que existía la perspectiva y que existían otras cosas, pero pues estabas copiando a Velázquez o a Goya o quien sea. Pero aquella época era tan revolucionaria que la gente que hacía las lentes y los espejos, todos hemos oído hablar de Murano. Pero la gente que trabajaba en Murano no salía de ahí nunca, solo muertos, para que no se sacara el secreto. Y eran las lentes grandes. Las pinturas holandesas, famosas, por esa nitidez, que cuando ves un cuadro dices, wow, es que es perfecto. Tienen hasta la deformación, están tan perfectamente hechos que tienen hasta la deformación de la lente. Si os fijáis en algunos cuadros, está la deformación de la lente. ¿Por qué los holandeses y no otros? Porque tenían más dinero y podían comprarse lente con el mismo secreto, nadie más. Los artistas eran los que tenían la tecnología en la mano, a papel de los. Yo puedo hacer una pregunta técnica, entre comillas, porque me está llamando mucho la atención, estoy con la cabeza. De cada una que haces, placa, ¿cuántas tiras? O sea, quiero decir, realmente lo has puesto como si muy difícil, tiene que medir exactamente. Yo digo, una le va a salir, otra no le va a salir, otra la tira. Cuesta mucho esas láminas de Lituania que compráis, por ejemplo. Sí, son muy caras, pero bueno, caras. No son. Una placa más o menos de este tamaño, yo lo compro en rollo de 10 metros por 35 centímetros hasta 6 metros. Y un trocito así me saldría como a 10 euros, una cosa así.
pero creo que van a ser más baratas. Y la cagas mucho, es decir, Entonces yo a veces sí, ahora menos, pero antes la cagaba mucho más. Entonces normalmente lo que hago es coger un trozo y hacer un test. Test de iluminación, ¿no? Entonces como, no sé, antiguamente se hacía, le doy 10 segundos, 20, no, 15, 20, 25, 30, ¿no? Hago varias franjitas y voy haciendo disparos. Luego revelo, miro y digo, este es el mejor. O si no sale nada, empezar de nuevo. Pero lo hago con una tirita de nada, con fragmentos. Claro, si lo estropeas todo y tienes Claro, que- entonces una placa así no la voy a usar. Yo uso solo un fragmento. Incluso al hacer una medida, estos son, en realidad son trozos, piezas más grandes. Pero normalmente a veces tengo, aunque es una tira muy finita, yo la guardo. Y eso me sirve para hacer un test. ¿Qué es lo que gasto? Pues tiempo y el químico que tengo que preparar. Bueno, el químico no son caros, pero los químicos de fotografía. Tiempo. Y luego vas aprendiendo, error de acierto. Porque luego hablas con los fotógrafos y mutis, por ejemplo, no te Todo cuentan nada, ¿no? secreto alquimista. Sí, entonces... Como los de Murano. sí, exactamente. ¿Veis? Entonces, toda esa experiencia que me ha ido dando, yo he ido a trabajar con hológrafos y iba a su laboratorio y hacíamos un holograma y después yo monté mi laboratorio y en Londres me dijeron, tú no puedes ni entrar al laboratorio porque escaneas todo y te quedas con la información. Digo, no, yo pruebo igual que tú y soy fenomenal. Entonces no te explican, a no ser que trabajes con ellos, si te afectan. Pues a mí me da mucha rabia que digo, luego que nosotros que hacían piezas maravillosas y que nadie sabe hacerlas. Y digo, ¿cómo se ha muerto este hombre sin dejar la información? Yo no. Tecnología artesana, es la leche. Sí, entonces este logotipo de Edad Negro, nuestro centro, nuestra idea, aparte de hacer exposiciones para poetas y hacer performance, todo eso, yo he hecho un laboratorio que lo queremos el año que viene poner en marcha. Lo que queremos es lo que sabemos, lo poco que sabemos, enseñárselo a la gente y luego que alguien tire hacia adelante. Invitar a hológrafos a que den talleres y estrujarle lo poco que podamos estrujarle o lo mucho que sepamos, ¿no? ¿Sabes? Como yo creo que hay un campo muy interesante ahí de trabajo, tanto a nivel hológrafo, artístico, experimental, como de ganas de hacer cosas. No decir, mira, este es otro campo más para hacer cosas. Hay muchos campos, ¿no? Tecnología tenemos, nos sobra mucha, pero nos abruma. Entonces, mi idea es, no. Se pueden hacer pequeñas cosas y se llega a hacer algo interesante, por lo menos interesante para uno mismo. Yo antes, para mí un puntero era un puntero para jugar, ahora es una delicatese para hacer un holograma. Y de hecho ahora con este montaje estoy intentando hacer hologramas, aunque sean pequeñitos, y crear un kit para decir, bueno, mira, con esto puedes hacer cosas. Y a partir de aquí puedes ir a más. Es 2 pilas, un puntero y unas lentes. Y luego si quieres un divisor es un cristal. Es cuestión de darle vueltas a... ¿Sabes? Tampoco... Incluso lentes se pueden hacer con un metacrilato y con agua. Quieres una lente, le das una curva al metacrilato para adentro o para afuera y tienes un tipo de lente, otro tipo de lente. Experimentar, probar y sobre todo informarse de que la historia está ahí con mucha información que ahora no nos la dan y que fueron por lo que estamos aquí. De pronto yo descubro que, jolín, que una botella es una lente,
una botella llena de agua. Tan simple como eso. Y no me lo había planteado hasta que empecé a hacer cosas así, ¿no? O sea, quiero decir que la educación parece que está como malintencionadamente desenfocada para que no nos informemos de todo lo que se ha hecho hasta ahora. No sabemos que utilizamos nombres como Galileo, pero ¿y qué hizo Galileo? Pues yo qué sé, ¿qué hizo Galileo? Pues no, hizo muchas cosas, ¿no? Y entonces aquí las podemos ir aplicando, ¿no? Leonardo, la caja oscura, todo eso hay un proceso. En todo hay un proceso. En el 18-19 había unas cámaras que se llamaban cámaras claras. Era solo un triángulo de cristal que tú veías a la persona que estaba enfrente y se proyectaba en el papel y la podías dibujar. Claro, cuando tú descubres eso dices, ¿cómo nos han tomado el pelo en la educación, ¿no? ¿Para qué tanta historia del ser humano para que no nos digan esto? ¿Sabes? Evidentemente ya con el arte cinético y el OPAP y las investigaciones de proyecciones y Sí, pero de tú vas a la facultad y no te lo digo. No, claro. Digo a la facultad, cuando eso debería de estar en el cole. ¿Sabes cómo? No sé. Hasta luego. Muchísimas gracias, Pepe. Creo que podríamos estar horas, ¿no? Estos son una serie de trabajos, precisamente de lo que hablas del arte cinético. Estos son una serie de trabajos, se llama Diálogo con Waldo, un artista constructivista. En el diálogo con él, yo empecé a hacer un trabajo que no sé cuándo va a acabar. Y es como un homenaje a Malevis. ¿Qué hubiese hecho? Bueno, según yo, ¿qué hubiese hecho Malevis con el cuadrado y el círculo? Entonces he hecho este holograma, que el círculo está dentro, el cuadrado está fuera, ¿no? O esta otra pieza, Kandinsky, Joseph Albert, Gabó, que es el padre de la escultura, o John Case. ¿Sabes? Yo tengo varios campos de trabajo, de discusión, ¿no? Y bueno, no quiero seguir más. Bueno, sí, está en Villanueva de los Infantes. Que podéis visitar la página web Dados Negros de la Fundación Pepe Buitrago, el Centro Dados Negros de Holografía que está ahí en Villanueva de los Infantes. Además, se come muy bien. Un aplauso para Pepe porque, madre mía, 2 años, 7, 10, toda una vida haciendo estas piezas. Muchísimas gracias, Pepe. Yo sigo pensando que la holografía hace posible cosas que a principios del siglo XX muchos poetas experimentales no pueden llevar a cabo. Y nada, eso, recomendaros que visitéis el centro, es una maravilla. Y encima luego, pues si os hacéis amigos de Pepe, pues suele hacer unos envíos de esos que hace y te llegan a casa y tienes un hologramas en tu casa. Y nada, deciros que en diciembre, por las fiestas navideñas, no va a haber seminario. En enero, por la depresión, pues fiestas tampoco, porque en Fallas sí va a haber seminario. Porque, oye, quien sea fallero, bien, pero los que no somos falleros, pues nos quedamos sin seminario, no, hombre. Es un seminario de artificios. Sí, vendrá un poeta petardo, en Fallas. En febrero sí que tendremos seminario. Vendrá Eduard Escofet, que ya vino el año pasado a hablarnos de poesía electrónica en el sentido de la cantidad de aparatos con los que se podía generar poesía, sobre todo desde dentro del arte sonoro. Y vendrá a hablarnos de polipoesía, que es
algo además muy vinculado a la ciudad de Barcelona, porque gran parte de los mejores polipoetas y la mejor polipoesía ha estado haciéndose en esa ciudad, y porque fue el sitio donde se introdujo en España gracias al desaparecido Xavier Sabaté. Como por desgracia muchos de sus creadores están desapareciendo, pues hemos decidido traer a Eduard, que lo conoce perfectamente y vendrá a hablarnos en febrero de polipoesía. Ya os informaremos. Y nada, cerrar hoy dándonos la enhorabuena porque ha salido el número 2 de la revista Crátera, que es una revista de poesía que seguramente, oye, aquí en la revista Crátera podrías, ¿no?, meter un holograma para el próximo número. Bueno, eso ya ahora lo hablamos, y estamos muy contentos de que haya salido en otoño este número de primavera 2017, que es muy original. Así que nada, larga vida Crátera, larga vida este seminario. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a vosotras, porque los que habéis podido venir, pues habéis podido verlo. Si no, desde casa no creo que vaya a ser igual. Muchísimas gracias. Gracias.